Bueno, shalom, shalom, nuevamente aquí estamos, o aquí estoy, quise decir, aquí estoy nuevamente para todos ustedes a través de este medio. Bendiciones de lo alto para todos ustedes, mis amados hermanos, hijos, amigos, familiares y todos los allegados. Les saluda Ramírez Ben Israel. Bueno, aquí vamos a continuar con la segunda parte de este tema que venimos desarrollando, como lo es Hanukkah. ¿Se debe celebrar, sí o no? Y de celebrarse, ¿qué es lo que no debemos practicar en esa celebración? ¿Cuáles son esos mandamientos de hombre que el judaísmo rabínico muy especialmente ha incorporado a esa fiesta, empañando esa fiesta? Todo eso lo vamos a ir viendo en estos videos referente a Hanukkah. Esta es la segunda parte. Para aquellos que no han visto la primera parte, les recomiendo que la vean, ¿verdad? Para que puedan ubicarse en contexto y conocer con precisión los argumentos escriturales e históricos que venimos trabajando. Son más de, son más de 3 testigos que he venido trayendo a colación para demostrar lo que estoy afirmando aquí. Porque aquí no se trata de misticismos, aquí no se trata de lucubraciones, aquí no se trata de inferencias, de que yo me lo imagino. No, aquí se trata de un escrito está, tanto con la Torá como con los profetas y el Brit Hadashah, sustentado por supuesto también con un argumento irrefutable por excelencia, la historia. Y como profesor de historia, estoy obligado a ello, estoy obligado a usar ese argumento histórico que es innegable, es irrefutable. Pero mis amados, esta es la segunda parte de el tema de Hanukkah. ¿Se debe celebrar sí o no? Y de celebrarse, ¿qué no debemos practicar? ¿Qué mandamientos de hombre no debemos practicar en esa celebración? Todo eso lo iremos desarrollando, todo eso lo iremos mostrando. Mientras tanto, bueno, mis amigos, había compartido con ustedes que la palabra Hanukkah viene de la raíz prima Hanaj, y eso usted lo puede investigar. Le dejo esa tarea para que usted no trague entero. No estoy de acuerdo que las personas escuchen y acepten y den todo por sentado. No, todo lo que yo diga y lo que usted escuche de cualquier persona, yo le insto a que usted lo investigue, a que usted vaya y lo corrobore, porque mis palabras no son sagradas. Yo solamente soy un facilitador, solamente soy un servidor suyo nada más. De manera que mi recomendación como docente, como profesor de historia, es que usted vaya y corrobore toda la información que yo le estoy dando aquí, para que después me dé la razón o sencillamente diga, no, el hermano Ramírez está equivocado. Simple, tan sencillo como eso. Yo no acostumbro a decirle a las personas, acéptame esto porque esto es así. No, no, vaya e investigue. Yo le doy la información y usted va y la corrobora, usted va y la coteja, usted va y la compara, usted va y saca sus propias conclusiones, guiado por supuesto por la Ruach HaKodesh. Así que bueno, mis amigos, la palabra Hanukkah, habíamos comentado, viene del término, la raíz prima Hanaj. Investígalo en la referencia 2596 de la concordancia de Strong, 2596H. La palabra hebrea es una palabra hebrea raíz prima, Hanaj, que significa estrenar, iniciar, dedicar, también significa dedicar, y también significa instruir, lo dijimos por allí, ¿verdad? Disciplinar también significa Hanaj. Y por ser una palabra prima, Hanaj, da pie a la palabra hebrea Hanukkah. Y eso usted lo confirma, lo puede confirmar en la referencia de la concordancia de Strong, la referencia 2597H. Y Hanukkah significa consagración, dedicación, ¿verdad? Eso es lo que significa Hanukkah. Dimos un ejemplo por allí, ¿verdad? Cómo se emplea el término Hanaj o Hanukkah en diferentes partes de la Torá y de los profetas, ¿verdad? Y también, por supuesto, en el Brit Hadashah. Ahora, otro argumento, y sobre todo para aquellos que dicen ser seguidores de Yahushua, y espero que lo sean de verdad, es que vamos a encontrar también a nuestro Ribi, a nuestro maestro, Yahushua Moshiach. Vamos a encontrar a nuestro maestro, el ungido del Abacados, Yahushua Moshiach. Lo vamos a encontrar también eh,
celebrando Hanukkah, así de sencillo. No a la manera rabínica, oído, no a la manera farisea, no a la manera judío rabínica que se hace hoy en día, no. Pero sí estaba celebrando Hanukkah. Vamos a encontrar ese testigo, lo vamos a encontrar en Yohanan o Juan capítulo 10, ¿verdad? En Yohanan o Juan capítulo 10, desde el verso 22 vamos a leer. Leo. Llegó entonces Hanukkah en Jerusalén, era invierno, y Yahushua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los Yahudim y le decían: ¿hasta cuándo dejarás nuestras almas en suspenso? Dinos claramente si tú eres el Mosías. Yahushua le respondió: os lo dije y no tenéis emuná. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Esta es la versión textual hebraica que tengo aquí. Vamos a buscar una versión que seguramente usted tiene en casa, que es una versión cristiana, y vamos a leerlo allí de una versión cristiana. La Reina Valera es la que yo manejo aquí, ¿verdad? La versión Reina Valera, año 1960. Buscamos a Mateo, capítulo 10, versos 22 al 24, y leo a continuación de la manera que sigue. Dice así, leo aquí, Mateo 10, 22 al 24. No, es Juan, quise decir, rectifico, es Juan capítulo 10, 22 al 24. Aquí sí lo tengo, Juan. Leo así. 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y esto es muy importante, estos elementos, la palabra invierno, que usted la tome en cuenta, ¿verdad? Para esa época en Israel es invierno, ¿verdad? Y Yahushua y Jesús, ¿verdad?, entre comillas, andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Mosías, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho antes. Lo cierto que dice aquí, verso 22, Juan 10, 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Cualquiera pudiera decirme: no, pero es que él estaba en Jerusalén. Yo no sé si tú lo sabes, mi amado. Yo no sé si tú lo sabes, mi amigo que me escucha. Pero resulta, sucede y acontece, ¿verdad? Que Yahushua era de Galilea. Y créeme que la distancia que hay desde Galilea hasta Jerusalén es bastante. Y también créeme cuando te digo lo siguiente, que los yaudí que vivían fuera de Jerusalén, lejos de Jerusalén, como los que estaban en Galilea, y Jesús, Yahushua, ¿verdad? Jesús entre comillas, porque estoy leyendo aquí esta versión cristiana, Yahushua, que es su nombre en hebreo verdadero, real, era de Galilea, vivía en Galilea. Y créeme que las coincidencias no existen, porque los yaudí solían ir a Jerusalén, muy especialmente cuando se llevaba a cabo una celebración, cuando había una festividad. Y aquí el Todopoderoso ha permitido que en el Brit Hadashah se registre para nosotros, para la posteridad que somos nosotros, para las últimas generaciones, se permitió que se registrara ese evento de la fiesta de la dedicación y de cómo Yahushua hizo acto de presencia en Jerusalén para esa fecha, y era invierno, y celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Como ya te lo demostré, dedicación en hebreo es Hanukkah, y viene de la raíz prima Hanach, que significa dedicar, que significa instruir, que significa, entre otras cosas, estrenar, dedicar, instruir, ¿verdad? Disciplinar inclusive. Por eso es que Proverbios 22:6 dice: Hanach al niño en tu camino, es decir, instruye
al niño en tu camino, dice Proverbios 22:6. Y Yahushua, bueno, con su presencia, para aquellos que reconocemos que Yahushua es el ungido del Abacados, para aquellos que reconocemos que Yahushua es la manifestación de su presencia, para aquellos que reconocemos que Yahushua es el brazo extendido de Yahuwah, bendito su nombre, para aquellos que reconocemos que Yahushua es la manifestación del esplendor de Yahuwah, el Eloah de Israel. Entonces debemos entender que la sola presencia de Yahushua, Hamoshiach, Hamelech Israel, en Jerusalén y en el templo y en los pórticos de Salomón, los pórticos del templo, en la plena fiesta de la dedicación, deja mucho que decirnos y enseñarnos. Nos está demostrando que Él con su presencia estaba bendiciendo esa celebración de la dedicación de Hanukkah. He ahí otro argumento más, y en este caso es un argumento, es un testigo de nuestro Brit Hadashah, de nuestra Mishnah, el Brit Hadashah, la Mishnah de nosotros los discípulos de Yahushua HaMashiach. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que si Hanukkah tú no la celebras porque dices que es una fiesta talmúdica, déjame decirte que no es una fiesta talmúdica. Que le han incorporado mandamientos rabínicos a esa fiesta, mandamientos de hombre, eso es otra cosa. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Pero de ahí a decir que es una fiesta talmúdica, eso es un error. Decir que yo no celebro Hanukkah porque no es una fiesta que aparezca en la Torá, es verdad, no es una fiesta que aparece en la Torá, pero es una fiesta que celebra la lucha por preservar la Torá. De manera que tiene que ver con Torá. Y te he mostrado, y aquellos que no vieron en la primera parte de este video de Hanukkah, sobre Hanukkah, vayan a la primera parte para que escuches allí, veas allí, escuches allí todos los argumentos de tipo escritural profético que doy allí para demostrarte que Hanukkah es una fiesta que se debe celebrar, pero de la manera correcta, sin practicar mandamientos de hombre. Y aquí es donde vamos a tratar el tema a continuación. Porque esta segunda parte se trata muy especialmente de cuáles son los mandamientos de hombre que el judaísmo rabínico, muy especialmente, le incorporó a esa celebración de Hanukkah, empañando la celebración de Hanukkah, cargándola de idolatría, que es de lo que tú te tienes que cuidar realmente. No es no celebrar Hanukkah, no practicar mandamientos de hombre en las celebraciones de nuestras fechas patrias como nación Yaudí que somos, como parte del pueblo escogido que somos, porque recuerde que la nación de Israel son 12 tribus, no 2 únicamente, sino 12, y estamos dispersas entre las naciones, hasta que venga nuestro rey Yahushua HaMashiach a tomarnos, a recogernos para llevarnos a Eretz Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, entonces vamos a entrar en materia en esta segunda parte. Antíoco Epífanes es un personaje que simboliza que, aparte de que se comportó como el antimosías o el antimesías para su época, es un prototipo, es un simbolismo a su vez. Él es la representación del futuro antimosías o antimesías que ha de venir también. Porque Antíoco Epífanes profanó el templo. Antíoco Epífanes ensució el santuario. El Antíoco Epífanes quitó el continuo sacrificio. Antíoco Epífanes, ¿qué hizo? Prohibió guardar Shabbat, prohibió guardar los moedines, prohibió estudiar Torah, prohibió la circuncisión y también comer comida kosher, es decir, comer comidas puras permitidas para nosotros como pueblo yaudí. De hecho, obligó a muchos de nuestros antepasados a comer comidas impuras, alimentos impuros, carnes impuras, como carne de cerdo, de marrano, cochino, como tú lo quieras llamar. Carnes impuras. Sacrificó cerdos, sacrificó marranos, cerdos, los sacrificó en el santuario, a manera de afrenta, a manera de ensuciar ese lugar Kadosh.
ese Makon Kadosh. Ahora bien, entonces esas son las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay de tradiciones de hombre en la celebración de Hanukkah? Es lo que vamos a ver a continuación. Una de las cosas que el judaísmo rabínico incorporó a la celebración de Hanukkah y que son mandamientos de hombre y que tú no debes participar de eso, ¿verdad? Te las voy a ir mencionando una por una y te las voy a ir explicando de la manera más mesurada y pedagógica y explicativa posible. Te la voy a ir desarrollando, explicando de la manera más detallada posible. ¿Qué realmente es tradición de hombre? Bueno, la fiesta de Hanukkah, el dreidel, por ejemplo, es uno de los elementos, o Sevivón se le conoce también, es un elemento que no tiene nada que ver realmente con Hanukkah, aun cuando el judaísmo rabínico, especialmente el Maharal de Praga, insisten en eso, ¿no? Estos rabinos talmúdicos, estos sabios talmúdicos, y así le hago, a pesar de que se empeñan en tratar de asociar un juguete a la celebración de Hanukkah, realmente el dreidel o Sevivón, como le llamamos, como se le conoce, ¿verdad? Realmente no nació con Hanukkah. Yo recuerdo que en mis comienzos de las raíces hebreas, uno de los cuentos, porque fue un cuento, realmente eso no es historia, eso es cuento, que se me dijo a mí para ese entonces es que el dreidel o Hanukkah era el juguetico que usaban los macabeos para disimular ante los griegos de que no estaban estudiando Torah, porque como la Torah estaba prohibida estudiarla, entonces ellos se reunían en secreto a estudiar Torah, cosa que es muy cierto, y que cuando iban pasando soldados griegos, ellos se ponían a jugar el dreidel. Eso es totalmente falso. Eso es una gran mentira, porque para comenzar no existe registro histórico, ni tampoco en los macabeos, ni en primera ni en segunda de Macabeos se menciona tal juguete. No se menciona tal juguete ni en primera ni en segunda de Macabeos. Ni existe tampoco un registro histórico contemporáneo a la época de los macabeos que hable de ese juguete y su relación con los macabeos en su lucha contra los griegos. De manera que cuando te digan a ti que el dreidel o el Sevivón era el juguetico que utilizaban para disimular ante los griegos que estábamos estudiando Torah, eso es totalmente mentira. Eso es un cuento de camino. Eso no tiene fundamento histórico. No hay un testigo escritural que corrobore eso. Y como no hay testigo, yo no lo puedo aceptar. Porque la Torah, como te lo dije al principio, la Torah me exige que en presencia de 2 o 3 testigos. Vamos a leer el texto de la Torah. Vamos a leer el texto de la Torah porque lo vamos a utilizar en este asunto del dreidel mucho, ¿verdad? Eso está, el texto de la Torah lo vamos a encontrar en Deuteronomio 17:6, donde se me da el mandamiento, la Torah me ordena, en Deuteronomio capítulo 17, verso 6, la Torah me ordena a que yo para poder dar por sentado, quise decir una afirmación, debo tener como mínimo 2 testigos. Dice así, Devarim 17:6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. No morirá por el dicho de un solo testigo. De este mandamiento de la Torah, nosotros los que conocemos de Torah, extraemos el siguiente mandamiento. De este texto de la Torah extraemos el siguiente mandamiento. Que para que una afirmación tú la puedas tomar como cierta, como válida, como verdad, como veraz, deben presentarse mínimo 2 testigos, 2 evidencias. Y créeme cuando te digo, mi amigo que me estás escuchando, que tú jamás te vas a poder presentar a un tribunal con evidencias intangibles porque no te la van a aceptar como evidencia. Tú no te puedes presentar ante un Beit Din, tú no te puedes presentar ante un Beit Din o un tribunal, ni siquiera ante una corte de justicia de las naciones, con testigos de carácter místicos. No te puedes presentar con testigos de carácter que rayan en el esoterismo. No te puedes presentar con testigos que no son testigos de carácter intangible, porque sencillamente no te lo van a aceptar.
porque sencillamente la Torá te dice que en presencia de 2 o 3 testigos, y los testigos deben ser tangibles, deben ser evidencias tangibles que tú puedas corroborar. Y en este caso, para tú decirme que el dreidel tiene conexión con Hanukkah, me tienes que mostrar testigos, me tienes que mostrar un escrito está para yo aceptártelo, independientemente de lo que diga el Maharal de Praga, independientemente de lo que digan los sabios talmúdicos, para tratar de conectar o relacionar el Seribón o el dreidel con la fiesta de Hanukkah. No hay testigos escriturales, porque los libros de los macabeos, ni registros históricos contemporáneos a los macabeos, afirman de que ese cuento del dreidel que supuestamente los macabeos utilizaban para disimular ante los griegos, para que los griegos no se dieran cuenta que estaban estudiando Torah, entonces se ponían a jugar con el seribón. Eso es mentira. No existe un testigo escritural que confirme eso. Los únicos testigos que usa el judaísmo talmúdico para tratar de sustentar, de darle, ¿cómo decirlo?, de tratar de sustentar ese juguete que es un mandamiento de hombre, son testigos de carácter místicos, si se quiere, o esotéricos, que rayan en la parte intangible. No hay evidencias, y la Torah me dice que yo debo mostrar evidencias, como mínimo 2 evidencias, y no las hay, porque los sabios talmúdicos, entre comillas, ellos, los sabios talmúdicos, sabios para ellos, no para mí, ¿verdad? Sabios para los que pertenecen a esa escuela judía rabínica. Y yo, Ramírez Ben Israel, yo no pertenezco a la escuela judío rabínica. Mi escuela es la de Yahushua HaMoshiach Melech Israel. Y esa escuela de Yahushua HaMoshiach Melech Israel se fundamenta en la Torá. Y la Torá me dice que en presencia de 2 testigos, si no hay testigo, no me trates de convencer de lo contrario, porque no lo vas a lograr. Los testigos, los argumentos, no testigos, los argumentos, diría yo más bien, que utiliza el judaísmo rabínico para sostener la posición de un juguete y tratar de relacionar ese juguete que se inventó, que no nació ni siquiera en tierra de Israel. Es un juguete que nació en la Europa oriental, la Europa central y oriental de la Edad Media. Imagínate tú. Donde las letras que tiene ese juguete son 4 letras, ¿verdad? Que son la Nun, ¿verdad? La Gimel, la Hei y la Shin, ¿verdad? Donde hace alusión a unas palabras que son Nes Gadol Haya Sham, ¿verdad? Un milagro ocurrió allí. ¿Cuál milagro? ¿Cuál milagro? Porque ellos dicen que ese milagro del cual hace alusión ese juguete se refiere al milagro del aceite. Y allí hay otro detalle, que en Primera de Macabeo, ni en Segunda de Macabeo, tú vas a encontrar, no vas a encontrar ningún milagro del aceite. Eso es otro invento rabínico. Eso es otro argumento del judaísmo rabínico para tratar de introducir un artefacto idolátrico que se llama la Hanukkía. La Hanukkía es un elemento, un artefacto idolátrico, y eso lo vamos a demostrar después, pero por lo pronto vamos con lo del dreidel. Los argumentos que utiliza el judaísmo rabínico para sustentar lo del dreidel, ese juguete, y tratar de asociar ese juguete con Hanukkah, un juguete que no nació en Hanukkah, un juguete que no tiene nada que ver con los eventos de los macabeos contra los sirios, ¿verdad? Sino que ese juguete surgió fue en la Europa oriental y central de la Edad Media. Imagínate tú, muchísimos siglos después, donde a alguien del judaísmo rabínico se le ocurrió elucubrar, inferir, imaginárselo, ¿verdad? Y colocarle las letras a cada uno de los 4 lados de ese juguete, las letras alusivas a la tierra de Goshen, ¿verdad? Y tratar de establecer una especie de conexión mística, donde tratan de relacionar a Jacob y su llegada a Goshen, a Egipto, donde obviamente sí está en la escritura, ¿verdad? En la Torah está el evento de que Jacob llegó a Egipto, pero de ahí a decir de que Jacob
y su estadía en Egipto, cuando le dijo a Yahudá que le preparara un lugar en Egipto, y tratar de conectar de alguna forma mística de que Jacob tiene que ver con el juguete ese Dreidel, eso no tiene fundamento escritural. No hay un escrito está en la Torá que diga que eso fue así. Eso es solamente producto de la elucubración de los rabinos talmúdicos, del judaísmo rabínico, donde los argumentos que ellos suelen utilizar como de costumbre para tratar de sustentar un mandamiento de hombre son argumentos esotéricos. Y tú no puedes llegarle a un tribunal con argumentos esotéricos porque sencillamente un tribunal, una corte de justicia no te los va a aceptar como evidencias. Y eso tú y yo tenemos que tenerlo claro. Porque para tú presentarte ante un tribunal a presentar un caso, una demanda, tienes que llevar evidencias tangibles. Como mínimo un escrito está, aquí dice, un escrito está. Y ni siquiera eso lo tienen, porque los argumentos que utilizan son argumentos esotéricos. Son argumentos intangibles. Son argumentos que no se pueden ver, ni tocar, ni palpar. No son un escrito está, y la Torá me dice, en presencia de 2 o 3 testigos. Si no tienes testigos, entonces no digas que eso es así. No que Jacob le dijo a Yahudá que le preparara un lugar en Egipto y allí preparó el clip para que el clip funcionara para los tres galuyot, por los 4 galuyot por los cuales habría de atravesar nuestro pueblo. Sí, lo de los galuyot es muy cierto. Y de hecho la profecía hebrea se ha venido desarrollando y me habla de esos 4 galuyot. La profecía, la visión que vio Daniel en el capítulo 2 y todas las visiones que vio Daniel en el capítulo 8 y el resto del libro de Daniel, habla de las galuyot, a través del cual nuestro Am Israel, nuestro pueblo Israel, habría de atravesar reinados, sistemas de gobiernos mundiales que impactarían de forma directa, afectarían de forma directa, tratarían de arremeter de forma directa contra nuestro Am Israel, nuestro pueblo Israel. Eso es muy cierto, eso está en la Torá y en los profetas, eso yo no lo niego, en lo absoluto. Pero tratar de conectar de una forma mística un juguete que se inventó fuera de tierra de Israel, en Europa de la Edad Media, y por el simple hecho de colocarle las letras de la tierra de Goshen, las palabras Goshen, las letras de Goshen, y sin embargo, Goshen se escribe con Hey. El Goshen no se escribe con 3 letras, no se escribe únicamente con la Nun, con la Gimel y con la Shin. La palabra Goshen se escribe, también se utiliza la letra Hey para la palabra Goshen, y en la Gimel, perdón, y en el Dreidel no aparece la letra Hey. Vamos a ser precisos. Vamos a ser milimétricos. Goshen se escribe no con 3 letras. Goshen se escribe con 4 letras. Y en el Dreidel no aparece la letra Hey. Sin embargo, vamos a asumir que ahí dice Goshen. Vamos a asumir que ellos tienen razón, que ahí dice Goshen. Listo, ok. Yo no soy un lingüista hebreo. Pero hasta donde yo sé, Goshen se escribe con 4 letras. Y una de esas letras es la letra Hey. Y la letra Hey no aparece en el Dreidel. Las letras que aparecen en el Dreidel, quise decir, la letra, rectifico, la letra Hey aparece en el Dreidel, pero Goshen no se escribe con Hey. Sin embargo, la palabra Goshen, asumamos que es así, por allí, solamente por ahora. El punto es el siguiente: las 4 letras que aparecen en el Dreidel, que son la letra Nun, la Gimel, la Hey y la Shin, ¿verdad? La palabra Goshen se escribe, quise decir, hago la rectificación, se escribe sin la letra Hey. Pero independientemente de que se escriba o no se escriba con la letra Hey, el hecho de que Jacob, como lo registra la Torá, llegó a Egipto y específicamente a la tierra de Goshen, el hecho de que los profetas me hablan de los galuyot o los reinados que iban a gobernar sobre la humanidad y que iban a impactar directamente sobre Am Israel, y que eso es algo que está en la profecía. Eso no es algo que me lo tenga que enseñar el Maharal de Praga, eso es algo que me lo enseña la Torá y los profetas, eso es algo que me lo corrobora la historia. Pero de allí a irme hasta la Edad Media
donde se inventó el juguete fuera de tierra de Israel, muchos siglos después de los eventos de Hanukkah, muchísimos siglos después de los macabeos y de el loco de Antíoco Epífanes, a inventarme un juguete y colocarle las letras de la tierra de Goshen y tratar de conectar de alguna forma esotérico-mística, tratar de relacionar toda la llegada de Jacob a Egipto, para decir que allí en Egipto se dio Jacob preparó todo eso, el terreno para los galuyot que había de atravesar Am Israel, para los sistemas de gobierno mundiales que había de atravesar Am Israel, el pueblo de Israel, y tratar de conectar ese juguete y relacionarlo de alguna manera, aunque sea de forma esotérica. Sí, porque eso es esoterismo, eso raya en la esotería. Tratar de conectarlo de esa manera, caramba, eso son mandamientos de hombres. Porque ni existe en la Torá, porque si hubiese sido el caso de que fuera Jacob, nuestro padre Jacob, el que se hubiese inventado ese juguete en Egipto, oye, te lo acepto. O si hubiese sido el caso de que se registra en los libros de los macabeos, de que ese juguete se dio allí en Israel, oye, también te lo puedo aceptar. Pero resulta ser que el juguete del dreidel no se originó en tierra de Israel, y ellos mismos lo admiten, el judaísmo rabínico lo admite. Yo no sé a quién se le inventó por ahí decir que ese juguete se inventó en Israel, porque ese cuento yo lo escuché, ese cuento a mí me lo dijeron una vez, de que ese juguete era el juguete que utilizaban los macabeos para disimular ante los griegos, para que los griegos no se dieran cuenta de que ellos estaban estudiando Torá. Eso es mentira. Y el mismo judaísmo rabínico sabe que eso es mentira, porque ni en primera ni en segunda de Macabeo se habla de ese juguete, no se menciona ese juguete. No existe registro histórico contemporáneo a la época de los macabeos que haga alusión a ese juguete, el dreidel. El judaísmo rabínico sabe perfectamente bien que el dreidel es un juguete que se inventó en la Edad Media y que a alguien allí de ellos se le ocurrió colocarle las letras de Goshen, las letras Gimel, Nun, Hei y Shin, para luego tratar de hacer una traspolación, luego tratar de hacer una especie de conexión esotérica y fundamentar en argumentos esotéricos la razón de ser del dreidel. Eso es mandamiento de hombre. Porque la Torá me exige testigos y no hay testigos. No hay testigos. Esa es la realidad. Si tú quieres practicar de ese mandamiento de hombre, te lo digo, estás practicando idolatría. Estás incorporándole a Hanukkah un elemento que no nació en Hanukkah. Y al tú hacer eso y enseñarlo como mandamiento e inventarte fábulas, porque eso son fábulas, para tratar de sustentar ese mandamiento, estás participando de idolatría. Esa es la realidad. Esa es la realidad acerca del juguete del dreidel, que ellos tratan sencillamente de conectarlo de alguna manera, valiéndose de elementos místicos, esotéricos. Y vuelvo y te repito, usted se le presenta a un juez, así sea un juez secular, a un juez del mundo, y baja un baidín, que no lo hay en esta época, ya no lo hay, por lo menos no aquí en la tierra no lo hay. Pero usted se le presenta a un tribunal con evidencias de ese tipo. El tribunal junto con todo el juez, junto con todo el tribunal, se le van a reír a usted en su cara. Se le van a reír a usted en su cara porque usted está llevando argumentos intangibles que bien puede ser producto de su imaginación. Y eso no son testigos. Y eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Testigos exige la Torá. La Torá exige testigos. Y los argumentos místico-esotéricos que da el judaísmo rabínico para sustentar lo del dreidel no son testigos. Y si no hay testigo, yo no lo acepto. Simple. Y usted tampoco debería de aceptarlo. Tan sencillo como eso. Porque si usted acepta algo que no está fundamentado en testigos, entonces usted está aceptando idolatría. Simple y llanamente. Usted está participando de idolatría. Ese es uno de los mandamientos de hombre, el dreidel, que incorporaron
a la celebración de Hanukkah y que usted no debe practicar, el dreidel, el sebibón. Vamos con otro argumento de hombre, o mandamiento de hombre, que el judaísmo rabínico incorporó a la fiesta, a la celebración de Hanukkah. El arbusto de Hanukkah. Ese arbusto que se coloca en algunos hogares yaudí por desconocimiento o por seguir las tradiciones de los hombres o por repetir lo que ve o lo que ven a las mayorías hacer sin detenerse primero a pensar acerca de su origen. De ese arbusto de Hanukkah que le ponen lucecitas, y no estoy hablando del arbolito de Navidad, estoy hablando de un arbusto de Hanukkah que suelen colocar algunos hogares yaudí por desconocimiento, por repetir lo que ven hacer a las mayorías. No es más que una alusión al arbolito de Navidad. Y eso lo condena Jeremías capítulo 10, Jeremiyahu capítulo 10. Ese es otro mandamiento de hombre que empaña la celebración de Hanukkah, que enturbia la celebración de Hanukkah. Dar y recibir regalos. No existe registro histórico tampoco en los libros de los Macabeos donde se dio ese evento de regalar regalos durante 8 días a los niños. Eso es una alusión a la fiesta pagana de la Navidad de algunos yaudí, de judíos, en su empeño por querer imitar las tradiciones de los hombres. Y Satanás trabaja de esa manera. La Hanukkía, mis amados, la Hanukkía es otro mandamiento de hombre. Y vaya qué mandamiento de hombre. Es un mandamiento de hombre que raya en lo diabólico. Y te lo voy a explicar por qué. No sé si da chance en esta segunda parte que estamos grabando en este momento. No sé si me va a dar chance, pero si no me va a dar chance, en la tercera parte te voy a mostrar evidencias históricas donde te vas a dar cuenta que lo de la Hanukkía es una gran mentira. Es una gran mentira del judaísmo rabínico. La Hanukkía de por sí es un agregado a la Torá, y cualquier cosa que tú le agregues a la Torá es pecado, porque la Torá me habla desde un candelabro de 7 brazos, no de 9 brazos. Agregarle 2 brazos más a la menorá es agregarle a la Torá, y agregarle a la Torá es pecado, condena el alma para siempre. Ay de aquel que se le ocurrió inventarse lo de la Hanukkía, ay de aquel. Eso en primer lugar. Y la conexión idolátrica que hay entre el dreidel, el sebibón, ese trompito, con la Hanukkía, van hacia lo mismo, a llevarte a ti a pecar de idolatría, van hacia lo mismo. Porque por un lado el dreidel tiene 4 letras, en cada uno de los lados tiene una letra, ¿verdad? Haciendo alusión a que un milagro ocurrió allí, donde dicen esas 4 letras, dicen un milagro ocurrió allí, ¿verdad? Eso es lo que dicen esas 4 letras, ¿verdad? La Nun, la Gimel, la Hei y la Shin, Nes Gadol Haya Sham, un milagro ocurrió allí, refiriéndose al supuesto milagro del aceite, para dar pie a la introducción de un elemento idolátrico que es la Hanukkía, que es una lámpara de 9 brazos. Cuando la Torá y el Brit Hadashah, para usted, amigo, que dice ser seguidor de Yahushua, pero que anda por allí enseñando que prendan Hanukkía, déjeme decirle que Yahushua no enseña en ningún momento a prender Hanukkía. Léase capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, y allí se va a dar cuenta que él nos ordena es encender la menorá, no Hanukkía. Yahushua, el rey de Israel, nos ordena es encender la menorá, y de ser posible todos los días, no tenerla de adorno como lo tiene el judaísmo rabínico. Porque la menorá es el símbolo de la legalidad de una comunidad legalmente establecida, valga la redundancia, es el símbolo de una comunidad legalmente establecida, una comunidad de Yahushua, Amelech, la que él viene a buscar. Y es por eso que 1 y 2 de Apocalipsis, capítulo 1 y 2 de Apocalipsis nos hablan de la menorá y de ese que se pasea entre las 7 luminarias, la menorá. No dice Hanukkía. Aparte de que la Hanukkía, como te dije, el dreidel es el elemento
idolátrico que se inventó en la Edad Media, en la Europa oriental y central de la Edad Media, ¿verdad? Es un elemento que no nació en tierra de Israel. Y los judíos rabínicos saben que es así. Es un elemento que se inventaron ellos en la Edad Media para crear una teoría basada en argumentos esotéricos. Ellos dicen que místicos, esotéricos. Ellos dicen que místicos, yo digo esotéricos. Basado en argumentos intangibles para poder introducir la Hanukkah y terminar de empañar la fiesta de Hanukkah. La Hanukkah es una lámpara de 9 brazos y como te dije, la Torah habla es de una menorá de 7 brazos. Agregarle 2 brazos es agregarle a la Torah y agregarle a la Torah es pecado. Donde el dreidel, en esas 4 letricas que le colocaron en cada uno de sus lados, hace alusión a un supuesto milagro que ocurrió allí. Un supuesto milagro del aceite, un supuesto. Digo supuesto ¿por qué? Porque cuando usted estudia la historia de los macabeos y cuando usted busca registros históricos contemporáneos a la época de los macabeos, usted no va a encontrar ningún fulano milagro del aceite, ni mucho menos una Hanukkah que se haya encendido. Usted va a encontrar es que se encendió de una la menorá. Y de eso te lo voy a demostrar, si no me da chance en esta segunda parte, te lo voy a demostrar en la tercera parte de esta secuencia de conferencias sobre Hanukkah. Te voy a demostrar cómo los macabeos encendieron la menorá de una. No esperaron 8 días, como enseña el judaísmo rabínico. No esperaron 8 días para dar pie a la introducción de la Hanukkah, para justificar la Hanukkah. No, de una sola encendieron la menorá, dice el registro histórico de los macabeos, nada más y nada menos. Y todo el templo se alumbró, pero de una. De manera que la Hanukkah es un elemento idolátrico y diabólico. Y te digo por qué es diabólico. Porque aparte de que es una violación a la Torah, es agregarle a la Torah. Cuando tú le agregas 2 brazos a la menorá, le estás agregando a la Torah. Aparte de eso, no conforme con eso, de que se inventaron un milagro del aceite que nunca ocurrió porque no hay registro histórico que confirme eso, no hay testigos que confirmen eso. Son elucubraciones, fábulas, y ellos son expertos. Y Yahushua lo dijo una vez, nos lo dio a entender, ellos son expertos inventando fábulas para introducir elementos idolátricos, satánicos. ¿Por qué? Porque la vela central, recuerda que la Hanukkah tiene 9 brazos, pero la vela central tiene el nombre de una deidad pagana. En Shemot, capítulo 23, verso 13, hay un mandamiento donde se nos prohíbe mencionar deidades, dioses falsos. Es pecado. Y cada vez que ellos no encienden menorá, pero sí encienden Hanukkah, excelente, la botaron de jonrón. No encienden menorá, pero sí encienden Hanukkah. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es astuto. La vela central de la Hanukkah lleva el nombre de un demonio, de una deidad mesopotámica. Y para efectos de enseñanza, te lo voy a decir, porque la Torah me prohíbe a mí mencionar deidades paganas, pero para efectos de enseñanza te la voy a decir a ti, para que nunca la olvides y nunca la vuelvas a mencionar. Esa deidad, que es el nombre de la vela central de la Hanukkah, es Shamash. Investiga acerca de ese demonio. Y cada vez que ellos encienden la Hanukkah, le están rindiendo culto idolátrico a ese demonio. Y de esa manera pecan de idolatría por guardar mandamientos de hombre. La Hanukkah no tiene nada que ver con los eventos de los macabeos, con los eventos históricos de la guerra de los macabeos contra los griegos, en su lucha por preservar la Torá. Porque no hay registro histórico ni siquiera, ni en los libros de los macabeos, ni tampoco existen registros históricos contemporáneos a la época de los macabeos que confirmen la fulana Hanukkah, que es un elemento diabólico, sin temor a equivocarme. Investígalo. Y deja de estar practicando mandamientos de hombre. Y si tú eres discípulo de Yahushua, deja de estar repitiendo como loro y haciendo lo que ves hacer a la mayoría.
Si tú dices que eres discípulo de Yahushua y me estás encendiendo Hanukkah, me estás demostrando que tú no has conocido a Yahushua todavía. Me estás demostrando con tus actos que no has conocido al Rey de Israel todavía. Crees haberle conocido, pero créeme que son tus actos los que te definen, los que dicen quién eres tú realmente, discípulo de quién eres realmente. Son tus actos los que te definen a ti de quién eres tú discípulo realmente. Y créeme que si tú estás encendiendo Hanukkah, ese elemento, ese artefacto diabólico, créeme que tú no eres discípulo de Yahushua. Eres discípulo de Rabí Akiva, de Akiva, no de Rabí, de Akiva. Eres discípulo del judaísmo rabínico talmúdico. Eres discípulo del Talmud, que es todo lo contrario a las enseñanzas del Rey de Israel, Yahushua HaMelech. Ese es otro elemento. Ya te lo he mencionado. He mencionado varios mandamientos de hombre que la escuela rabínica actual introdujo a la celebración de los eventos de Hanukkah. Ya te lo dije, el Dreider, que está conectado, que es lo que da pie para que se introduzca la Hanukkah, segundo mandamiento de hombre. Los arbustos alumbraditos, esas luces, eso es una alusión a la Navidad. Eso es tratando de emular a la Navidad. Léete Jeremías capítulo 10. La entrega de regalos durante 8 días es una forma de imitar las costumbres de las naciones paganas. Y te podría mencionar más, pero para que te des cuenta, no es que Hanukkah no la debas celebrar, sí la debes celebrar. Lo que no debes es practicar mandamientos de hombre que la escuela rabínica ha incorporado a esa celebración, a esa fecha patria, buscándola empañar y además de eso de empañarla, llevándote a ti a practicar idolatría para que te condenes para siempre. Esa es la realidad. Entonces, ahí te estoy mostrando eso. De manera que vamos a compartir, creo que da chancecito, unos minutos por lo menos, vamos a compartir algunos testigos históricos donde te voy a mostrar, mi amado, que me estás escuchando, donde te voy a mostrar lo que sucedió allá en Hanukkah, los eventos históricos que dieron pie para que se celebre Hanukkah, la dedicación, la reinauguración, la purificación de ese lugar Kadosh que Antíoco Epífanes había enturbiado, había profanado, había ensuciado. Cuando yo leo en Macabeos, en 2 de Macabeos capítulo 5, verso 11 al 16, voy a leer a continuación, ¿verdad? Vamos a leer por acá, déjame organizar aquí rápidamente los textos que quiero compartir contigo para que tomes conciencia de por qué debes celebrar esa fecha patria, para que tomes conciencia de los acontecimientos históricos que se dieron allí. Pero de allí a practicar mandamientos de hombre que la escuela rabínica le incorporó a la fiesta de Hanukkah para ensuciarla, nada que ver. Una cosa es que tú celebres esa fecha patria. ¿De qué forma? Te voy a decir de qué manera. Reúnete con tu familia. Cuando lleguen esas fechas que conmemoran, donde se celebra el triunfo de los macabeos, de nuestros hermanos macabeos contra los idólatras griegos, reúne a tu familia y léeles la historia de los macabeos. Agarra 1 y 2 de Macabeo y léeles la historia para que ellos, tus hijos, tomen conciencia patriótica, israelita, vamos a decirlo así. Es de esa manera como se debe celebrar. Y por supuesto, te puedes preparar una comida sabrosa, porque toda fiesta lleva comida sabrosa, exquisita para celebrar. Una comida kadosh, kosher quise decir, una comida kosher para celebrar con tu familia el triunfo que nuestros hermanos macabeos obtuvieron con la ayuda del Abacadosh sobre los griegos, sobre el loco de Antíoco Epífanes. Es de esa forma como se debe celebrar, no encendiendo elementos idolátricos, ni queriendo incorporar y enseñarle a los niños mentiras. La mentira del dreidel, la mentira de la Hanukkah,
la mentira de los arbustos encendidos, de las luces y todo eso. Esos son mandamientos de hombre que buscan emular únicamente que la fiesta pagana de la Navidad que celebran los cristianos. Son mandamientos de hombre en su empeño por imitar a las naciones, en su empeño por violar Torá e ir a imitar a las naciones. Leo a continuación. Segunda de Macabeos, capítulo 5, 11 al 16. Pasadas así estas cosas, entró el rey en sospecha, está hablando de Antíoco Epífanes, de que los judíos iban a abandonar la alianza que tenían con él. Y así partiendo de Egipto, lleno de furor, se apoderó de la ciudad a mano armada. Y mandó a los soldados que matasen indistintamente a cuantos encontrasen sin perdonar a nadie. Y que entrando también por las casas pasasen a cuchillo toda la gente. De manera que se hizo una carnicería general de jóvenes y de ancianos, y de mujeres con sus hijos, y de doncellas y de niños, tanto que en el espacio de aquellos 3 días fueron 80,000 los muertos, 40,000 los cautivos y otros tantos los vendidos. Mas ni aun con esto quedó satisfecho Antíoco, sino que además cometió el arrojo de entrar en el templo, lugar el más kadosh de toda la tierra, conducido por Menelao, traidor a la patria. ¿Se acuerdan? Prevaricación. Habían hermanos Yaudí que nos traicionaron, que se unieron al enemigo y que enseñaron a nuestro pueblo a violar la Torá. Conducido por Menelao, traidor a la patria y a la Torá, y tomando con sus sacrílegas manos los vasos sagrados que otros reyes y ciudades habían puesto allí para ornamento y honra de aquel lugar, los manoseaba de una manera indigna y los profanaba. Primera de Macabeos, capítulo 1, versos 23 al 26. Leo. Entró lleno de soberbia en el santuario, Antíoco, el loco, y tomó el altar de oro y el candelero con todas sus lámparas y todos sus vasos y la mesa de la proposición y las palanganas y las copas y los incensarios de oro y el velo y las coronas y los adornos de oro que había en la fachada del templo, y todo lo hizo pedazos. Tomó asimismo la plata y el oro, y los vasos preciosos y los tesoros escondidos que encontró, y después de haberlo saqueado todo, se volvió a su tierra, habiendo hecho grande mortandad en las personas y mostrando en sus palabras mucha soberbia. Fue grande el llanto que hubo en Israel y en todo el país. Vayamos ahora a Primera de Macabeos, capítulo 1, versos 43 al 52. En esto el rey Antíoco expidió carta por todo su reino, para que todos sus pueblos formasen uno solo, renunciando cada uno a sus leyes en particular. Todas las gentes se conformaron con este decreto del rey Antíoco, y muchos del pueblo de Israel se sometieron a esta servidumbre, y sacrificaron a los ídolos y violaron el Shabbat. En efecto, el rey envió sus comisionados a Jerusalén y por toda la ciudad de Yahudá con cartas para que abrazasen las leyes de las gentes de la tierra y se prohibiese ofrecer en el templo del Eloa holocausto, y se prohibiese ofrecer en el templo de Eloa los holocaustos, sacrificios y oblaciones por los pecados, y se impidiese la celebración del Shabbat, de las solemnidades. Mandó además que se profanasen los lugares kadosh, los lugares santos, y el pueblo santo de Israel. Dispuso que se erigiese altares y templos e ídolos, y que se sacrificasen carnes de cerdos y animales inmundos, que dejasen de circuncidar a sus hijos, y que manchasen sus almas con toda suerte de viandas impuras y de abominaciones, a fin de olvidar la Torá de Eloa, y traspasasen todos sus mandamientos, y que todos los que no obedeciesen la orden del rey Antíoco perdiesen la vida. ¿Qué te parece? Primera de Macabeos, capítulo 1, versos 59-60. Y despedazando los libros de la Torá de Eloa, los arrojaba al fuego y echó por tierra la verdad. ¿Se acuerda lo que dijo el profeta Daniel? Capítulo 8, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso. La verdad es la Torá.
y despedazando los libros de la Torá los arrojaba al fuego. Y a todo hombre en cuyo poder hallaban los libros de la Torá del Eloa de Israel, y a todos cuanto observaban la Torá de Eloa, los despedazaban en cumplimiento del edicto del rey. ¿Qué tal? Continúo leyendo. Primera de Macabeos capítulo 1 verso 57 está conectado con Daniel 11 verso 31. Leo. El día 15 del mes de Kislev del año 145 colocó el rey Antíoco sobre el altar de Eloa el abominable ídolo de la desolación, y por todas partes se erigieron altares, en toda la ciudad de Yahudá. Ahora, ¿qué dice Daniel capítulo 11 verso 31? Mira lo que dice el profeta Daniel. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, la estatua de Zeus. Zeus es la palabra que da pie a la palabra latina, es la palabra griega que da pie a la palabra latina Deus. Y Deus es la palabra latina de donde viene Dios. Dios viene de Deus, Deus viene del griego Zeus. Daniel capítulo 11 verso 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora, y la estatua de Zeus. Efectivamente, Antíoco Epífanes mandó a que se colocara dentro del Bet Hamikdash, del templo, se colocase la estatua de Zeus. ¿Te das cuenta cómo se cumplió en primer lugar de forma literal? ¿Cómo se cumplió una primera vez? Quise decir, ¿cómo se cumplió la profecía de Daniel capítulo 8 una primera vez en los tiempos de Antíoco Epífanes con Antíoco Epífanes? ¿Te das cuenta cómo la profecía hebrea puede tener más de un cumplimiento? Y tanto de forma literal como de forma simbólica, y a nivel micro, para después cumplirse a nivel macro, a nivel de todo el planeta Tierra. Y ese es un tema para otra oportunidad. Pero vamos a lo que nos atañe, a los fundamentos que dieron pie a la celebración de Hanukkah. Segunda de Macabeos capítulo 6 versos 3 al 6. Así que se vio caer entonces de un golpe sobre todo el pueblo un diluvio terrible de males, porque el templo estaba lleno de lascivia, y de glotonerías propias de los gentiles, y de hombres disolutos mezclados con rameras, y de mujeres, todo esto en el templo, y de mujeres que entraban con descaro en los lugares sagrados, llevando allí cosas que no eran lícito llevar. El mismo altar se veía lleno de cosas ilícitas y prohibidas por la Torá, idolatría y persecución de los que guardaban la Torá. No se guardaban ya los Shabbat, ni se celebraban las fiestas solemnes del país, y nadie se atrevía a confesar sencillamente que era Yahudí, que era judío. Ya nadie se atrevía a decir, yo soy judío, yo soy Yahudí. No, todo el mundo calladito, por miedo a que le quitasen la vida. Primera de Macabeos capítulo 1 versos 60 y 61. Leo. Y a todo hombre en cuyo poder hallaban los libros de la Torá, y a todos cuantos observaban la Torá, los despedazaban en cumplimiento del edicto del rey. Con esta violencia trataban una vez por mes al pueblo de Israel que habitaba en las ciudades. ¿Qué te parece? Segunda de Macabeos capítulo 6 versos 10 al 11 tiene que ver con Mateo 24:20. Leo. En prueba de ello, habiendo sido acusadas dos mujeres de haber circuncidado a sus hijos, las pasearon públicamente por la ciudad con los hijos colgados a sus pechos, y después las precipitaron desde lo alto de la muralla. Asimismo, algunos otros que se juntaban en las cuevas vecinas para celebrar allí secretamente el Shabbat, habiendo sido denunciados a Filipo, fueron quemados vivos, porque tuvieron escrúpulo de defenderse por respeto a la observancia del Shabbat. Es decir, por no violar el Shabbat, prefirieron no defenderse antes que violarlo. Y hoy en día yo sé de personas
que hablan en contra de celebrar Hanukkah porque tildan a Hanukkah como una fiesta rabínica. Porque creen que Hanukkah es una fiesta talmúdica. No, que los rabinos le incorporaron un mandamiento de hombre, eso es otra cosa. Pero que no guardan Hanukkah y despotrican de Hanukkah y se dan el permiso de vez en cuando de violar Shabbat para luego justificarse. Cuando yo estoy leyendo aquí que estos hermanitos macabeos que fueron encontrados en cavernas, más de 1000 macabeos fueron encontrados en cavernas guardando Shabbat, y por no violar Shabbat prefirieron dejarse matar antes que defenderse. Te lo acabo de leer. En prueba de ello, habiendo sido acusadas 2 mujeres por haber circuncidado a sus hijos, las pasearon públicamente por la ciudad con los hijos colgados a sus pechos, y después las precipitaron desde lo alto de la muralla. Asimismo, algunos otros que se juntaban en las cuevas vecinas para celebrar allí secretamente el Shabbat, habiendo sido denunciados a Filipo, fueron quemados vivos, porque tuvieron escrúpulo de defenderse por respeto a la observancia del Shabbat. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo sagrado que debe ser el Shabbat para un verdadero discípulo de Yahushua? De lo sagrado que debe ser el Shabbat, que de ser posible, mira lo que va a pasar. Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Porque si tienes que huir y es invierno, hay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Y si es Shabbat y tienes que huir, no puedes huir. Porque si huyes en pleno Shabbat, estarás profanando el Shabbat y te condenas para siempre. No te puedes dar el permisito que suelen darse para violar Shabbat. He aquí el ejemplo que nos dejaron nuestros hermanos macabeos. Los eventos históricos de los macabeos que dieron pie a la celebración de Hanukkah. Dedicación del templo, reinauguración del templo, para que me puedas entender mejor. Eso es lo que significa Hanukkah. Lo voy a decir de forma parafraseada. Reinauguración del templo, purificación del templo. ¿De qué? De abominaciones que se habían cometido allí. Segunda de Macabeo. A continuación voy a compartir con ustedes historias crudas sobre hermanos Yahudí que fueron asesinados por guardar Torah en los tiempos de los Macabeos. Segunda de Macabeos capítulo 6, 18 al 31. Segunda de Macabeos capítulo 6, 18 al 31. Eleázaro, uno de los primeros doctores de la Torah, varón de edad probeta y de venerable presencia, fue estrechado, fue obligado a comer carne de cerdo, y se le quería obligar a ello abriéndole por la fuerza la boca, mas él, prefiriendo una muerte llena de honra a una vida aborrecible, caminaba voluntariamente por su pie al suplicio, considerando cómo debía portarse en este lance. Sufriendo con paciencia, resolvió no hacer por amor a la vida ninguna cosa ilícita. Pero los que se hallaban presentes, movidos de una injusta compasión y en atención a la antigua amistad que a él le tenían, tomándole aparte, le rogaban que les permitiese traer carnes de las que le era lícito comer, para poder así aparentar que había cumplido la orden del rey de comer de las carnes del sacrificio, a fin de que de esta manera se libertase de la muerte. De esta especie de humanidad usaban con él por un efecto de la antigua amistad que le profesaban. Pero Eleázaro, dominado de otros sentimientos dignos de su edad y de sus venerables canas, como asimismo de su antigua nativa nobleza y de la buena conducta que había observado desde niño, respondió en el acto conforme a los preceptos de la Torá Kadosh establecida por Eloa, y dijo que más bien quería morir, porque no es decoroso a nuestra edad, les añadió, usar de esta ficción, la cual sería causa de que muchos jóvenes, creyendo que Eleázaro en la edad de 90 años se había pasado a la vida de los gentiles, cayesen en error a causa, estos jóvenes cayesen en error a causa de esta ficción mía.
por conservar yo un pequeño resto de esta vida corruptible, además de que echaría sobre mi ancianidad la infamia y la execración. Fuera de esto, aun cuando pudiese librarme al presente de los suplicios de los hombres, no podría yo ni vivo ni muerto escapar de las manos del Todopoderoso, por lo cual muriendo valerosamente me mostraré digno de la ancianidad a que he llegado, y dejaré a los jóvenes un ejemplo de fortaleza, si sufriere con ánimo pronto y constante una muerte honrosa por la Torá Kadosh y venerable. Luego que acabó de decir esto, fue conducido al suplicio, y aquellos que le llevaban y que poco antes se le habían mostrado muy humanos, pasaron a un extremo de furor por las palabras que había dicho, las cuales creían efecto de arrogancia. Estando ya para morir a fuerza de golpes que descargaban sobre él, lanzó un suspiro y dijo: «Oh Adonai, tú que tienes la ciencia Kadosh, tú sabes bien que habiendo yo podido librarme de la muerte, sufro en mi cuerpo atroces dolores, pero mi alma los padece de buena gana por temor tuyo. De esta manera murió Eleazaro, dejando no solamente a los jóvenes, sino también a toda una nación en la memoria de su muerte, un dechado de virtud y de fortaleza». ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hay otro registro histórico. Estos son registros históricos. Y aquí vamos a buscar dónde aparece la Hanukkah y no la vamos a encontrar. Aquí vamos a buscar dónde aparece el Dreidel o Sebibón y no lo vamos a encontrar. Aquí vamos a buscar dónde aparece la historia del milagro que allí ocurrió, el milagro del aceite, y tampoco lo vamos a encontrar. Esos son cuentos rabínicos, cuentos, fábulas. Y la escuela judío-rabínica es experta desde hace siglos inventando fábulas. Cuando no tiene un escrito, está como sustentar algo, se inventa un argumento místico. Son especialistas en eso. Son especialistas en eso. Voy a otro registro histórico. Segunda de Macabeos, capítulo 7, versos 30 al 40. Aún no había acabado de hablar esto cuando el joven dijo, aquí vamos a hablar de un joven, el menor de 7 hermanos, los cuales los 6 mayores fueron llevados al suplicio, fueron quemados, fueron freídos vivos en un caldero inmenso de aceite, porque se abstuvieron de consumir carne de cerdo. Y su mamá los animó a que se dejaran asesinar antes que violar la Torá. Y el último de ellos dice estas palabras que voy a leer a continuación. Aún no había acabado de hablar esto cuando el joven dijo, ¿qué es lo que esperáis? Yo no obedezco al mandato del rey, sino al precepto de la Torá que nos fue dada por Moshe. Mas tú eres el autor de todos los males de los hebreos. Él refiriéndose a Antíoco Epífanes. No evitarás el castigo de Eloa, porque nosotros padecemos esto por nuestros pecados. Y si el Adonai, nuestro Eloa, se ha irritado por un breve tiempo contra nosotros a fin de corregirnos y enmendarnos, él empero volverá a reconciliarse otra vez con sus siervos. Pero tú, oh malvado, y el más abominable de todos los hombres, no te lisonjees inútilmente con vanas esperanzas, inflamado en cólera contra los siervos de Eloa, pues aún no has escapado al juicio del Eloa Todopoderoso, que lo está viendo todo. Mis hermanos, por haber padecido ahora un dolor pasajero, se hallan ya gozando de la alianza de la vida eterna, mas tú, por justo juicio de Eloa, sufrirás los castigos debido a tu soberbia. Por lo que a mí toca, hago con mis hermanos el sacrificio de mi cuerpo y de mi vida en defensa de la Torá, de las leyes de mis padres, rogando a Eloa que cuanto antes se muestre propicio a nuestra nación y que te obligue a ti a fuerza de tormentos y de castigos a confesar que Él es el Eloa, Él solo es el Eloa. Mas la ira del Todopoderoso que justamente descarga sobre nuestra nación tendrá fin en la muerte mía y de mis hermanos. Entonces, el rey Antíoco, ardiendo en cólera, descargó su furor sobre este joven con más crueldad que sobre todos los otros, sintiendo a par de muerte verse burlado,
Murió también este joven sin contaminarse, con una entera confianza en el Eloa de Israel. ¿Te das cuenta? Y de hecho, aquí el joven le profetizó a Antíoco de cómo iba a morir. Dice así, ¿verdad? Que cuanto antes se muestre propicio a nuestra nación y que te obligue a ti a fuerza de tormento y de castigo a confesar que Él es el único Eloa. La muerte de Antíoco Epífanes fue terrible. Murió poco a poco, se comenzó a podrir desde adentro y pedía perdón, pero ya el decreto de los shamayines, el decreto del Todopoderoso desde lo alto ya había sido emitido contra Antíoco Epífanes. Léanse los libros 1 y 2 de Macabeos. Ahí te vas a encontrar la realidad. Allí no vas a encontrar Januquía. Allí no vas a encontrar que se mencione Januquía o que se mencione Dreidel o que se mencionen arbustos de luces, arbolitos encendidos, ni nada por el estilo. Allí no vas a encontrar nada de entrega de regalo, no vas a encontrar nada de eso. Esos son cuentos rabínicos, cuentos fundamentados en elementos ficticios, místicos, esotéricos. Primera de Macabeos capítulo 2 al 29. Gritó entonces Matatías. Aquí comienza la rebelión de nuestro pueblo contra el tirano, con Matatías. Gritó entonces Matatías, respondió Matatías y dijo en alta voz, Primera de Macabeos capítulo 2, 19 al 30. Respondió Matatías y dijo en alta voz, aunque todas las gentes obedezcan al rey Antíoco y todos abandonen la observancia de la Torá y se sometan a los mandatos del rey, yo y mis hijos y mis hermanos obedeceremos a la ley de nuestros padres, a la Torá. Quiera Eloa ampararnos, no nos es provechoso abandonar la ley y los preceptos de Eloa. No daremos oído a las palabras del rey Antíoco, ni ofreceremos sacrificios violando los mandamientos de nuestra ley por seguir otro camino. Matatías mata a los idólatras y huye al desierto. Apenas había acabado de pronunciar estas palabras cuando a vista de todos se presentó un cierto judío, se presentó un cierto yaudí, para ofrecer sacrificio a los ídolos sobre el altar que se había erigido en la ciudad de Modín, conforme a la orden del rey Antíoco. Matatías lo vio y se llenó de dolor. Se le conmovieron las entrañas e inflamándose de furor conforme al espíritu de la Torá, se arrojó sobre él y le mató sobre el mismo altar. No contento con esto, mató al mismo tiempo al comisionado del rey Antíoco, que forzaba a la gente a sacrificar, y derribó el altar. Mostrando su celo por la Torá e imitando lo que hizo Finés con Sinrín, hijo de Salomí, gritó entonces Matatías a grandes voces por la ciudad diciendo, todo aquel que tenga celo por la Torá y quiera permanecer firme a la alianza, sígame. Y huyó con sus hijos a los montes, huyó con sus hijos a los montes, y abandonaron todo cuanto tenían en la ciudad. Entonces muchos que amaban la ley y la justicia se fueron al desierto, al Midbar, a los potreros, a los montes, y permanecieron allí con sus hijos, con sus mujeres y sus ganados, porque se veían inundados de males. Primera de Macabeos capítulo 2, 44 al 48, leo. Formaron un ejército y se arrojaron en su ira sobre los prevaricadores. Aquí comienza a organizarse las autodefensas a la cabeza de Judas Macabeo, uno de los hijos de Matatías. Y formaron un ejército y se arrojaron en su ira contra los prevaricadores, contra aquellos que enseñaban, contra aquellos yaudí que enseñaban al pueblo a violar Torá, que habían traicionado a la nación, sumándose, apoyando las barbaridades de este rey profano. Formaron un ejército y se arrojaron en su ira sobre los prevaricadores y en su saña sobre los hombres malvados. Y los que quedaron huyeron a ponerse a salvo entre las naciones. Después recorrió Matatías con sus amigos todo el país, y destruyeron los altares y entraron. Y entre tanto Judas Macabeo y los que le seguían entraban secretamente en las poblaciones
y convocando a sus parientes y amigos y tomando consigo a los que habían permanecido firmes a la fe de Israel, juntaron hasta 6,000 hombres. Al mismo tiempo invocaban al Adonai para que mirase propicio a su pueblo, hollado de todos, y que tuviese compasión de su templo, el cual se veía profanado por los impíos, que se apiadase igualmente de las ruinas de la ciudad que iban a ser destruidas y luego después arrasada, y escuchase la voz de circuncidaron y circuncidaron a los niños, y circuncidaron, quise decir, a cuantos niños hallaron incircuncisos en los términos de Israel, y obraron con denuedo, persiguieron a sus orgullosos enemigos y salieron prósperamente en todas sus empresas, y vindicaron la Torá contra el poder de los gentiles y el poder de los reyes, y no dejaron al malvado que abusase de su poder. Segunda de Macabeos capítulo 8, 1 al 7. Entre tanto, Judas Macabeos y los que le seguían entraban secretamente en las poblaciones, y convocando a sus parientes y amigos y tomando consigo a los que habían permanecido firmes en la religión de Israel, juntaron hasta 6,000 hombres. Al mismo tiempo invocaron al Todopoderoso para que mirase propicio a su pueblo, hollado de todos, y que tuviese compasión de su templo, el cual se veía profanado por los impíos, que se apiadase igualmente de las ruinas de la ciudad que iban a ser destruidas y luego después arrasadas, y escuchase la voz de la sangre derramada que les estaba pidiendo venganza, que tuviese también presente las inicuas muertes de los inocentes niños y las blasfemias proferidas contra su nombre, y tomase de ello venganza. El Macabeo, habiendo juntado mucha gente, se hacía formidable a los gentiles, porque la indignación del Todopoderoso se había convertido en misericordia. Se arrojaba repentinamente sobre los lugares y ciudades y los incendiaba, y ocupando los sitios más ventajosos hacía no pequeño estrago en los enemigos. Ejecutaba estas correrías principalmente por la noche, y la fama de su valor se esparcía por todas partes. Ahora vamos a leer a continuación el momento de Hanukkah como tal, o sea, la celebración, los fundamentos. Hemos leído ya fundamentos históricos, pero vamos a ir propiamente ya cómo se dio el evento de Hanukkah como tal. Primera de Macabeos capítulo 4, versos 36 al 50, vamos a leerlo así, del 36 al 40 y del 47 al 50. Entonces Judas y sus hermanos dijeron: ya que quedan destruidos nuestros enemigos, ya Antíoco Epífanes había muerto, ¿no? Ya que quedan destruidos nuestros enemigos, vamos ahora a purificar y restaurar el templo. Y reunido todo el ejército, subieron al monte Sión, donde vieron desierto el lugar Kadosh, y profanado el altar, y quemadas las puertas, y que en los patios habían nacido arbustos como en los bosques y montes, que estaban arruinadas todas las habitaciones de los ministros del santuario. Al ver esto, rasgaron sus vestidos y lloraron amargamente, y se echaron ceniza sobre la cabeza, y se postraron rostro por tierra, e hicieron resonar la trompeta, el shofar. Hicieron resonar el shofar con que se daban las señales, y levantaron sus clamores hasta el cielo. Tomaron después piedras intactas conforme a la Torá, y construyeron un altar nuevo semejante a aquel que había habido antes, y reedificaron el santuario y aquello que estaba de la parte de adentro de la casa, y santificaron el templo y sus atrios. Hicieron nuevos vasos sagrados y colocaron en el templo el candelero, y colocaron en el templo el candelero y el altar de los inciensos y la mesa. Pusieron después incienso sobre el altar y encendieron las lámparas que estaban sobre el candelero. La menorá. Las encendieron y alumbraron el templo. ¿Se da cuenta? Que no pasaron 8 días. Como enseña la escuela judío-rabínica, para dar pie a la introducción de ese artefacto idolátrico como es la Hanukkía. Para dar pie a ese seribón que dice un milagro ocurrió allí. ¿Cuál milagro?
El del aceite. Aquí el registro histórico no menciona eso. Aquí el registro histórico no menciona nada de un milagro de aceite, ni de Seribón, ni de Hanuquía. Aquí el registro histórico lo que dice es lo siguiente, y lo voy a leer de nuevo. Y colocaron en el templo el candelero y el altar de los inciensos y la mesa. Pusieron después incienso sobre el altar y encendieron las lámparas que estaban sobre el candelero, la menorá, y alumbraron el templo. Eso fue inmediato, no pasaron 8 días. Y pusieron los panes sobre la mesa, colgaron los velos y completaron todas las obras que habían comenzado. ¿Dónde puedes buscar tú esto? Te voy a dar la cita. Vete a la cita siguiente que te voy a dar. Primera de Macabeos, capítulo 4, 36 al 40 y 47 al 50. Ahí vas a encontrar lo que yo acabo de leer. Ahí vas a encontrar, ahí te acabo de dar las citas históricas para que los verifiques tú mismo y te des cuenta que Ramírez Ben Israel te está hablando con testigos y no con argumentos místicos. Porque tú con argumentos místicos no vas a ir a un tribunal a afirmar algo, a defender algo. Tú a un tribunal tienes que llevar son testigos tangibles, evidencias escriturales, no argumentos místicos. Para que entiendas que es como dice la Torá, en presencia de 2 o 3 testigos, toda afirmación debe ser considerada válida, pero tú no me puedes venir a mí con argumentos místicos y esotéricos para decir que el dreidel es por esto y la Hanuquía es por aquello. No, porque un juez, un tribunal se te va a reír en la cara, te va a decir loco, inventador de fábulas, es lo que te va a decir. Tú estás inventando fábulas, dame evidencia, testigos, como lo exige la Torá. Segunda de Macabeos, capítulo 10, verso 4. Ejecutado esto, postrados en tierra, rogaba al Adonai, al Eloa, que nunca más los dejase caer en semejantes desgracias, y caso que llegasen a pecar, los castigase con más benignidad, y no los entregase en poder de los hombres bárbaros y blasfemos, como Antíoco Epífanes. Y el templo fue purificado en aquel mismo día, en ese mismo día, no pasaron 8 días. Aquí dice en aquel mismo día, en que había sido profanado por los extranjeros. Es decir, el día 25 del mes de Kislev instituyese la solemnidad de la dedicación Hanukkah. En efecto, celebraron esta fiesta con regocijo por espacio de 8 días. Obviamente que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no habían podido celebrar Sukkot, porque hacía poco había pasado Sukkot, y Sukkot sí son 8 días. Pero como estaban escondidos en cuevas, estaban escondidos en cavernas, protegiéndose de sus enemigos griegos, no habían podido celebrar Sukkot debidamente. Y como hacía poco había acabado de pasar Sukkot, entonces ellos aprovecharon para celebrar Sukkot con esta dedicación del templo. No es que Hanukkah sustituya a Sukkot, no, en lo absoluto, no. Hanukkah no busca sustituir Sukkot, sino que en vista de que los macabeos y nuestro pueblo en ese tiempo no pudieron celebrar Sukkot porque estaban escondidos en cuevas y cavernas, protegiéndose de su enemigo, y Sukkot requiere construirse cabañas, sucas, no habían podido celebrarlo, y hace poco había acabado de pasar. Y como vieron la oportunidad propicia, aprovecharon y celebraron Hanukkah durante 8 días, emulando a Sukkot, no para sustituir Sukkot. Por eso es que dura 8 días, no por un milagro de aceite, como el judaísmo rabínico te quiere enseñar. No, eso es mentira. No por un milagro de 8 días del aceite, no. Para dar motivo, argumento ficticio de cómo introducirte un artefacto satánico, idolátrico, como lo es la Hanuquía, cuya vela principal tiene el nombre de un demonio. Y no te lo voy a mencionar, ya te lo mencioné. No te lo voy a volver a mencionar porque es pecado. Y cada vez que ellos encienden la Hanuquía y mencionan ese nombre de esa velita que está allí central, están rindiéndole culto a ese demonio. Esa es la realidad. Típico en Satanás, en enturbiar todo lo sagrado. Continuamos aquí. Ejecutando esto, segunda de Macabeos capítulo
10, verso 4. Ejecutando esto, postrado en tierra, rogaban al Adonai que nunca más los dejase caer en semejante desgracia, y caso llegasen a pecar, los castigase con más benignidad y los entregase en poder de hombres bárbaros y blasfemos. O Eloa, no digamos Adonai, Eloa, el término correcto es Eloa. El templo fue purificado en aquel mismo día en que había sido profanado por los extranjeros, es decir, el día 25 del mes de Kislev. Instituyese la solemnidad de la dedicación. En efecto, Hanukkah. En efecto, celebraron esta fiesta con regocijo por espacio de 8 días, a manera de los tabernáculos, porque no habían podido celebrar Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, acordándose que poco tiempo antes habían pasado esta solemnidad de los tabernáculos en los montes y cuevas a manera de fieras, por cuyo motivo llevaban tallos y ramos verdes y palmas en honor de aquel que les había concedido la dicha de purificar su lugar. Y de común consejo y acuerdo decretaron que toda la nación yaudí celebrase esta fiesta todos los años en aquellos días, de común acuerdo. No con januquías, no con drey del Semibón, no con entrega de regalos, no prendiendo luces, ni arbustos, alumbrando arbustos, no. Todo eso son mandamientos de hombre. Pero de que hay que celebrar Hanukkah, hay que celebrarlo, pero no con mandamientos de hombres como los que incorporó el judaísmo rabínico. Primero de Macabeos, y con esto termino, capítulo 4, 55 al 58. Todo el pueblo se postró hasta juntar su rostro con la tierra y adoraron a Eloa. Y levantando su voz hasta el cielo, bendijeron a aquel que les había concedido aquella felicidad. Celebraron la dedicación Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Celebraron la dedicación del altar por espacio de 8 días, y ofrecieron holocaustos con regocijo y sacrificios de acción, de bendiciones y exaltaciones. Adornaron también las fachadas del templo con coronas de oro y escudetes, y renovaron las puertas y las habitaciones de los ministros, y les pusieron puertas. Fue extraordinaria la alegría del pueblo. Y sacudieron de sí el oprobio de las naciones. Mis amados, con esto me despido y espero que el asunto de Hanukkah haya quedado aclarado para ti. Con estos argumentos, con estos testigos, sobrados testigos, toráticos, proféticos, históricos y del Brit Hadashah que acabo de compartir contigo. Es así como se enseña sobre una fiesta, y no inventándole cuentos de camino, valiéndome de argumentos esotéricos, místicos, para decir que la Hanukkah hay que encenderla. No, para decir que el dreidel hay que jugar el dreidel. No. Esos son mandamientos de hombre. ¿Cómo celebrar Hanukkah? Muy sencillo. Durante esos 8 días, emulando a la fiesta de Sukkot, no sustituyendo la fiesta de Sukkot, emulando la fiesta de Sukkot, reúnete con los tuyos y léele, de ser posible, los 2 libros de los Macabeos, para que puedas crear conciencia en tus hijos sobre nuestro patriotismo, sobre nuestra lucha contra nuestros enemigos, en aras de preservar la Torá, en aras de guardar la Torá. Porque si bien es cierto que Hanukkah, y con esto cierro, no es una fiesta que aparezca en la Torá, tiene que ver con Torá, porque es una fiesta que celebra el triunfo de nuestro pueblo sobre nuestros enemigos que buscaban eliminar la Torá. Shalom, shalom, se despide de ustedes Ramírez Ben Israel, tu servidor.